Ok, son las 2. Vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos a este taller Introducción a JavaScript para los desarrolladores de Apex. En este taller van a aprender los básicos de JavaScript, cómo pueden adicionar JavaScript en sus aplicaciones y al final un poco sobre el DOM y jQuery. ¿Quién somos nosotros? Buena pregunta. Mónica, ¿quién eres tú? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Product Manager de Oracle Application Express o Apex, como también lo pueden conocer. Eh, Estamos hoy el día para dar un taller que nos va a enseñar muchísimo de cómo utilizar JavaScript en nuestras aplicaciones de Apex. Y bueno, estamos aquí con nada más y nada menos con Dan, que es la persona más idónea para darnos este tema. Muchas gracias, Mónica. Y gracias por organizar este evento. Obviamente, español no es mi primer lenguaje. Tengo muchos años estudiándolo, pero bueno, un día paré porque no tenía presentaciones en español, pero estaba estudiando mucho esta semana y ojalá que vamos a tener más presentaciones así y puedo mejorar con tiempo. Pero hoy pienso que me tienes que salvar a veces, Mónica, por favor. Cuenta con eso. Gracias. Ok, hoy estamos usando Zoom para la presentación. Vamos a grabar esta sesión y porque hay mucha gente hoy no vamos a usar el audio ni el video de Zoom. Entonces, si tienen preguntas, por favor, usen el chat de Zoom. Lo pueden encontrar normalmente en la barra de Zoom, pero si no lo pueden ver, busca para More y normalmente lo pueden encontrar aquí. Ya que ustedes saben un poco sobre nosotros, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuánta experiencia tienen con JavaScript entre 1 y 5? Y hay una encuesta y pueden poner sus respuestas allí. Número 1, tengo miedo de JavaScript. Por favor, ayúdame. Número 2, yo hice una acción dinámica, pero no sé cómo funciona. Número 3, yo sé los básicos de jQuery y es muy divertido. Número 4, jQuery es para niños, prefiero los APIs de DOM. Y número 5, yo puedo escribir una librería de JavaScript. Estoy aquí solamente para escuchar el horrible español de Dan. Tenemos muchas respuestas. Yo puedo ver muchos unos, muchos doses. Eso es muy bien porque este taller es para la gente que están empezando con JavaScript, no para los profesionales. Ok, perfecto. Este es perfecto para este taller. Originalmente estábamos pensando en hacer una sesión de 4 horas, pero teníamos otra encuesta para estar seguro que esta es la mejor opción, pero parece que todos prefieren 2 sesiones de 2 horas. Entonces tenemos un cambio en el horario, aquí está el nuevo. Hoy vamos a hablar de los básicos de JavaScript y después cómo podemos adicionar JavaScript en nuestras aplicaciones. Y en el 6 de febrero vamos a continuar hablando de adicionando JavaScript y al final vamos a hablar del DOM y jQuery. Lo que pasará, voy a hacer una presentación y después ustedes van a hacer un taller práctico. No sabemos los tiempos si están bien aquí porque esto es la primera vez haciendo este taller y además lo estoy haciendo en español. Entonces vamos a ver juntos cómo pasará. Ok, vamos a empezar. Aquí tengo 2 enlaces y vamos a poner los enlaces en el chat también. La primera es para descargar los diapositivas y si los quieren usar, por ejemplo, en el futuro como una referencia, lo pueden hacer. Y después de ir a este enlace, vas a ver el botón de descargar. Haz un clic aquí y después un clic en Direct Download. El segundo enlace es para el taller práctico y lo vamos a usar un poco más tarde. Te voy a dar un minuto para descargar los archivos si quieres.
Ok, creo que esto era tiempo suficiente y no se preocupen, podemos compartir los enlaces más tarde también. Ahora vamos a empezar con módulo 1. Y esto es los básicos de JavaScript. Primero, vamos a hablar de las razones por las cuales deberías aprender JavaScript. Después de los básicos como variables, operadores, condicionales y funciones. Y al final, de las herramientas de los desarrolladores. Bueno, creo que todos saben quién es este señor. Se llama Joe Kalman. Es el cofundador y ahora es el director de desarrollo de Apex. Y él dijo que si estás buscando un desarrollador de Apex muy bueno, lo que estás buscando en realidad es un desarrollador full stack. Pero, ¿qué es un desarrollador full stack? Bueno, con Apex tenemos dos lados, el lado del servidor y el lado del cliente. El lado del servidor es el base de datos de Oracle. Entonces, es muy bueno aprender un poco sobre el base de datos, como por ejemplo, que va a empezar y terminar una transacción. Después de eso, puedes aprender un poco sobre el modelamiento de datos y después los lenguajes SQL y PL/SQL. Pero, ¿qué debemos aprender por el lado del cliente? Si quieren aprender un lenguaje nuevo hoy, tienes muchas opciones. Hay lenguajes nuevos, hay lenguajes viejos, también lenguajes con animalitos lindos. Pero si quieres aprender algo por el lado del cliente en un navegador web, el único lenguaje que te va a ayudar es JavaScript. Entonces va a aparecer así. Tenemos los prerequisitos como el lado del servidor. Tenemos que aprender un poco sobre HTML y también CSS y después JavaScript, porque en JavaScript vamos a cambiar el HTML y el CSS en el navegador web. Su meta no es ser el maestro, porque normalmente solo necesitas unas líneas de JavaScript para adicionar funcionalidad que no está disponible por defecto en Apex. Pero tengan cuidado con el JavaScript en Apex. Cuanto más usen JavaScript en sus aplicaciones, más problemas podrían tener al actualizar Apex. Y es porque con una versión nueva de Apex, el HTML que está generado de Apex puede cambiar y también tiene que cambiar el código de JavaScript al mismo tiempo. Aquí tengo unos consejos para evitar problemas. Número 1 es ser conservador en lo que estás pensando que Apex va a generar en el HTML. Si puedes, por ejemplo, usar su propio HTML, eso va a ser mejor. Número 2, solamente usan los APIs que son documentados. En inglés tenemos un dicho, es algo como, si no está documentado, no va a ser mantenido y puede cambiar en cualquier versión nueva. So, no lo usan si no está documentada. Y 3, evitan los APIs que son obsoletos. Y eso incluye las librerías que están incluidas con Apex, por ejemplo, jQuery. Cada versión nueva tiene que aprender que si un método que está usando en jQuery todavía está soportada. Yo creo que puede ayudar a aprender un lenguaje usando unas cosas que ya saben en otro lenguaje. Creo que todos aquí ya saben un poco sobre el tema de PL/SQL. PL/SQL estaba diseñado para extender SQL, es en el nombre, ¿no? Mientras JavaScript estaba diseñado para programar el web. Los dos lenguajes son de la tercera generación, pero PL/SQL está basado en Ada. Y es por eso que la sintaxis parece un poco viejo. Tiene los bloques con la sección de declaración, de ejecución, etc. Mientras JavaScript está basado en Scheme
C++ y Java, y es por eso la sintaxis más moderna. JavaScript es muy flexible, lo puedes usar orientado a objetos, funcionalmente y con muchos estilos más. Variables y tipos de datos. Bueno, en PLSQL el alcance es basado en los bloques. Un bloque exterior no puede ver el alcance de un bloque interior, pero los bloques interiores pueden ver el alcance de un bloque exterior. Aquí al lado derecho tengo un ejemplo de código en PLSQL que tiene dos bloques. Uno, en la primera, el bloque exterior, tengo una constante, es un número, se llama max salary, y tiene un valor de 1000. En el bloque interior, tengo una variable, se llama salary, un número, y puedo adicionar el valor de max salary a este variable porque es un bloque interior y puede ver este constante. En PLSQL, la declaración, tenemos que hacerlo en la sección de declaración. PLSQL es un lenguaje fuertemente tipado. Eso es decir, que cuando vas a hacer o obtener una constante o una variable, tienes que especificar el tipo de datos al mismo tiempo y no va a cambiar. Entonces, en línea 15, si trato de asignar esa cadena a salary, vamos a tener un error. PLSQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas por defecto. Pero ¿cómo están las cosas en JavaScript? Bueno, en JavaScript el alcance es basado en las funciones. Aquí tengo un variable que no está en una función, entonces esta variable está en el alcance global. Después, como en PLSQL, tengo una función aquí en donde tengo max salary y una función interno que tiene salary. Y como en PLSQL es igual, podemos acceder el valor del alcance externo, pero el alcance externo puedo acceder el alcance interno. En JavaScript podemos declarar variables en cualquier parte de una función o nuestras aplicaciones que queremos. Pero hay una mejor práctica que dice, es mejor hacerlo en la parte más alta en una función. Usemos la palabra clave var para declarar una variable en una función. Hoy día hay palabras claves más nuevas y mejores como let y const, pero no están bien soportadas en Internet Explorer 11 y es por eso que no sé si están seguros de usar ahora mismo. JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Eso es decir, que los variables no tienen un tipo de datos. Es los valores que tienen un tipo de datos. Entonces, yo puedo asignar un número a salary y inmediatamente después puedo asignar una cadena. Eso está bien en JavaScript. JavaScript sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aquí tengo los tipos de datos comunes en PLSQL. No puedo poner todos aquí porque puedes usar todo en SQL. Hay más en PLSQL, pero estos son los tipos de datos que van a usar en como casi cada aplicación. Aquí tengo los tipos de datos comunes en JavaScript. Y hay dos grupos, los tipos primitivos y los objetos. Los tipos primitivos tenemos indefinido, nulo, una cadena, número y booleano. Y con los objetos más comunes, objeto, y todos van a heredar de este objeto, pero tenemos la fecha, funciona y el arreglo. La manera más fácil en pensar en la diferencia entre los tipos primitivos y un objeto es lo que va a pasar cuando quieres pasar una variable a una función como un parámetro. Lo vas a pasar por valor o por referencia. Con los tipos primitivos lo van a pasar por valor
y con los objetos siempre por referencia. Y eso incluye el date. Tengan cuidado con los números en JavaScript porque no usan los decimales. Entonces, .1 más .2 es igual a .3000004. Eso no es bueno y en PLSQL eso será muy extraño porque PLSQL sí está usando los decimales, pero eso no es muy abnormal aparte de PLSQL. Por ejemplo, Java, Python, todos los lenguajes están haciendo eso. Y si tienes que hacer algo con decimales, puedes adicionar una librería de matemáticas y usar esto. Hay dos sintaxis para crear objetos nuevos en JavaScript. Uno se llama el literal y el otro está usando una función constructora. Aquí tengo unos ejemplos al lado derecha. Si quiero usar una cadena, puedo usar una cadena literal. Aquí tengo un número literal y un booleano literal. En línea 4, quiero usar un arreglo. Entonces, un arreglo literal, usemos los corchetes. Podemos poner unos valores y después de cada uno un coma y cerrarlo con otro corchete. Un objeto literal, muy fácil, podemos usar las llaves y vamos a poner combinaciones de propiedades, nombre y valor. Después de cada combinación vamos a poner un coma, pero entre el nombre y el valor usemos los dos puntos. En línea 9 estoy usando una función constructora. Y bueno, es obvio porque tenemos la palabra clave new enfrente de una función, date en este caso. Y después de ejecutar esta línea, vamos a tener una instancia de este tipo de objeto. Vamos a hablar de los operadores. Tenemos 4 tipos comunes. Estos no son todos, pero asignación, aritmético, comparación y lógica. En PLSQL para asignación tenemos solamente un operador, los dos puntos igual. En JavaScript, para hacer esto, usemos el signo igual solamente. Pero en JavaScript tenemos operadores de asignación compuestos, en que podemos hacer dos cosas en un paso. Por ejemplo, si quieres sumar y asignar un valor en un paso, puedes poner el signo más con el signo igual. Aquí está un ejemplo usando los operadores de asignación en PLSQL. Puedo declarar un variable, un número, y asignar el valor 1. En JavaScript, para hacer así, puedo asignar el valor de 1 a la variable, o también puedo usar los operadores de asignación compuesta. Los operadores aritméticos están aquí y son igual hasta el operador de sobrante. En PLSQL tenemos solamente una función y se llama mod, pero en JavaScript sí tenemos un operador y es el signo de porcentaje. También en JavaScript tenemos operadores para incrementar y decrementar si los necesitan. Ten cuidado con el signo más en JavaScript porque también es el operador de concatenación. Si un operando es una cadena, vas a tener concatenación. Si los dos operandos son números, vas a tener una suma. Aquí tengo unos ejemplos de usando estos operadores. Puedes ver cómo tenemos que usar el operador de sobrante y también incrementar y decrementar. Y aquí tengo unos ejemplos en JavaScript. Los operadores de comparación. Bueno, en PLSQL, el operador de igualdad es el signo igual. Pero en JavaScript, el signo igual es para asignación. Entonces, tenemos que poner dos iguales
para igualdad. Para desigualdad no tenemos una opción, tenemos que poner el signo de exclamación y el signo igual. Pero en JavaScript también tenemos un concepto de estricta igualdad y desigualdad. Y eso es decir que va a verificar no solamente el valor, pero también el tipo de datos. Y aquí tenemos unos ejemplos en PLSQL. Y bueno, si tengo un número en PLSQL y tiene el valor de 1, y voy a verificar que si es igual que 1, obviamente eso es verdadero. Pero si quiero saber si es igual a la cadena 1, bueno, en PLSQL va a decir que sí. Eso es normal y normalmente eso no es un problema. En JavaScript es igual, normalmente usando el operador de igualdad. Pero si usas el operador de estricta igualdad, bueno, entonces va a decir que no son iguales, porque el tipo de datos de la cadena no es igual que el número. Yo pienso que es mejor usar los operadores de estricta igualdad 100% del tiempo, porque así no vas a tener coerciones de los datos y ojalá menos problemas en el código. Los operadores lógicos, aquí están, y o y no. En PLSQL es muy fácil, tienes que poner la palabra y o y no. En JavaScript tenemos que usar los dos ampersands, los dos barras verticales y el signo de exclamación. Ojalá que sabemos cómo está el lógico de programación. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Y es igual en JavaScript, solo tenemos que cambiar los operadores. Ok, examen sorpresa. ¿Qué es o qué será el valor de total después de ejecutar este código? Ok, eso está suficiente. Voy a terminar la encuesta y aquí están los resultados. Hay mucha gente que dicen, vamos a ver qué pasará. Bueno, aquí está food y tax. Tenemos los paréntesis, entonces tenemos que hacer esto primero. Y si food es 10, de tax.1, eso será 1, ¿verdad? Entonces 10 más 1 es 11. Y al final tenemos que sumar el tip. Pero el tip, si lo es, no es un número, es una cadena. Entonces, esta operación va a ser concatenación. Y entonces, la respuesta correcta es B, porque tenemos 11 con 2.00 y es una cadena al final. ¿Está bien? Ok. Vamos a continuar. Condicionales y bucles. Bueno, PLSQL y JavaScript tienen diferentes cosas para el lógico condicional, pero los dos tienen la sentencia if. Y yo creo que cuando estás empezando con JavaScript, eso es la única cosa que necesitan aprender, la sentencia if. En un taller en el futuro, como de intermedio o algo así, podemos hacer más como switch y el operador ternario, pero por ahora vamos a hablar if. Ok, aquí está en PLSQL, en la sección de declaración tengo una variable result y otro se llama random, que va a tener un número aleatorio entre 1 y 5. Y en la sección de ejecución estoy verificando el valor. Si el valor está 1 o 2, vamos a asignar la cadena small a result. Si el valor es 3, vamos a asignar medium a result. Y si es otro valor, vamos a asignar large a result. Hay unas cosas que quieren tener en cuenta. Primero, tengo los paréntesis en línea 13, pero no en 10. Y eso es porque los paréntesis
en la sentencia if en PLSQL son opcionales. También el parte de cada parte, el bloque, está creada con la palabra clave if y va a parar con else if o end if. Y tercera es que, bueno, else if es como una mezcla de dos palabras, es un poco extraño. En JavaScript es así. Bueno, cada parte de la sentencia, las expresiones, tenemos que poner los paréntesis, no son opcionales aquí. Dos, para un bloque tenemos que usar las llaves en vez de then o else if. Y al final, else if no es una palabra, son dos palabras en JavaScript, pero el resto es casi igual. En JavaScript tenemos un concepto de truthy y falsy, y eso puede ser un poco extraño por los desarrolladores de PLSQL. Hay 6 valores en JavaScript que son falsy, eso es decir, casi falso, pero no exactamente falso. Bueno, tenemos false, nulo, indefinido, none, eso es decir, no es un número, 0 y una cadena vacía. Cada de los otros valores son truthy o casi verdadero. Entonces, en esta sentencia estoy verificando si el valor es falso, eso no es verdad, nulo, no, porque es semifalso, indefinido, no. Entonces, no vamos a asignar false al resultado, vamos a verificar si es un arreglo sin valor. Y un arreglo sin valor parece un poco como una cadena vacía, ¿no? Y pueden pensar que eso también es casi falso, pero eso no es el caso porque no está en la lista de los valores casi falsos. Entonces, es casi verdadero y sí vamos a asignar true, verdadero, a result. Ok, los bucles, como en lógica de condicionales, los bucles, los dos lenguajes tienen muchas opciones, pero como la sentencia if, creo que cuando estás empezando con JavaScript, no tienen que aprender cada uno. Lo más útil es el for loop, la sentencia for. Aquí está en PLSQL y bueno, tengo que empezar de declarar un tipo de datos, es una tabla de números y después puedo usar una instancia de este tipo de datos y lo voy a asignar unos valores 1, 2 y 3. Después puedo usar la sentencia for, puedo tener una variable y voy a decir in 1, punto, punto, y esta función va a devolver el número de valores que está en el arreglo, en este caso 3. Entonces vamos a hacer el bucle 3 veces, 1 a 3. Cada vez voy a tener un output del elemento de arreglo en este índice. Y aquí está en JavaScript. Tengo un arreglo literal, mucho más fácil usar en JavaScript, con los 3 valores iguales. Pero la sentencia for es muy diferente. Aquí tenemos una expresión y después para el bloque tenemos las llaves. La expresión tiene 3 partes. La primera es para inicializar una variable. En este caso estoy declarando y inicializando una variable. El segundo parte es para verificar si queremos continuar en el bucle y al final es el parte para incrementar el variable. Hay unas cosas importantes tener en cuenta. Primero es que PLSQL es un lenguaje en que los índices son basados en 1, van a empezar con 1, pero JavaScript va a empezar con 0. Otra cosa, si quieren acceder a un valor en un arreglo en PLSQL, van a usar los paréntesis, pero en JavaScript
tenemos que usar los corchetes, un poco diferente. Ok, objetos y funciones. Tengo la palabra objetos en las comillas dobles porque no estoy usando el lado de PL/SQL que está orientado a objetos. Estoy usando en vez de eso un tipo de datos que se llama un record. Y es una estructura de datos que puede tener más que una propiedad. En este caso tengo dos propiedades, los dos son cadenas y tengo una instancia de este tipo de datos. Si quiero asignar un valor a una propiedad, puedo hacerlo así con el punto y el nombre de propiedad, el operador de asignación. Y si quiero accederlo después, solamente tengo que usar el punto con el nombre de propiedad. En JavaScript es un poco más fácil porque tenemos el objeto literal. Entonces aquí lo estoy usando para crear un objeto con dos propiedades y los valores son cadenas vacías. Para asignar valores es casi igual a PL/SQL porque tenemos que cambiar el operador, pero el resto es igual. Y para acceder a los valores es exactamente igual que en PL/SQL. Bueno, porque PL/SQL estaba basado en ADA, tiene dos cosas, las funciones y también los procedimientos. En JavaScript no hay procedimientos, entonces si quieren hacer un poco trabajo y no quieren devolver un valor, pueden tener una función en JavaScript sin devolver un valor. Es muy fácil, pero solo tenemos una estructura para eso. Si quieren crear una función en JavaScript, hay dos maneras de hacerlo. Uno se llama el function statement y es así. Vas a empezar con la palabra clave function y después el nombre de la función y los paréntesis. Y si van a tener parámetros, tienen que ponerlos aquí y después de cada una coma. Y para el bloque de función van a usar las llaves. Otra manera de hacerlo se llama el function expression. Es un poco diferente. Aquí tengo una variable, se llama myFunction, y estoy asignando el valor de esta función a esta variable. La manera más fácil de saber la diferencia es que si la palabra clave función no es la primera palabra en la sentencia, entonces vas a tener una expresión. Pero si la primera palabra, bueno, es una function statement. Aquí tengo un ejemplo usando una función en PL/SQL. Esta función se llama add y tiene dos parámetros, A y B. Los dos son números. En PL/SQL tenemos que poner el tipo de datos con cada parámetro y también tenemos que decir qué tipo de datos que la función va a devolver. Para usarlo, solo tengo que poner el nombre de la función, después los paréntesis para ejecutarlo y puedo pasar los valores de los parámetros. En JavaScript es un poco más fácil. Aquí tengo lo mismo función, se llama add, pero en JavaScript no tengo y no puedo poner los tipos de datos de los parámetros, ni el valor, el tipo de dato que va a devolver. Entonces, aquí lo puedo usar exactamente igual que en PL/SQL. Tengo el nombre de la función, los paréntesis y estoy pasando los valores. Pero tenemos que recordar que si alguien está pasando no un número 1, pero la cadena 1, eso va a cambiar lo que esta función está haciendo y vamos a tener, en vez de 3, vamos a tener 1 concatenación con 2, vamos a tener 12, la cadena 12. Eso no puede pasar en PL/SQL y a veces la gente que están empezando con JavaScript tienen miedo de cosas así,
pero en realidad no es un problema. Las funciones en JavaScript son lo que se llama o de primera clase. Y eso es decir que las funciones en JavaScript son muy parecidos a los números, las cadenas y otros tipos de datos. Puedes asignar a un variable una función y también puedes pasar una función como si fuera un parámetro normal. Otra cosa que puedes hacer, puedes devolver una función de otra función. Entonces, aquí tengo un ejemplo un poco fácil. Tengo dos funciones, myFunction1 y myFunction2. Y en línea 10, estoy ejecutando función 1 y pasando función 2. Y lo que va a pasar, myFunction1 va a ejecutar primero. Y aquí puede referir a la función 2 usando este nombre de parámetro. Primero va a poner el número 1 y después ejecutar fun. Y eso es el función 2. Y entonces eso va a poner el número 2. Por eso podemos ver el 1 y después 2. Pero eso es muy normal en JavaScript. En JavaScript hay unos objetos y funciones en los navegadores web por defecto. Uno de los más importantes se llama el window y esto es el objeto global. Si te recuerdas, cuando estamos hablando de los variables en JavaScript y tenía una variable que no estaba en una función, te dije que esto es el alcance global, ¿verdad? Cuando haces eso, esa variable va a ser una propiedad de este objeto, el objeto global, el window. También hay el documento document. Esto es la manera que podemos cambiar lo que estamos viendo en la página web y vamos a hablar más de esto en módulo 3. También tenemos el console, si queremos ver lo que está pasando en nuestras aplicaciones, es como DBMS Output. Tenemos JSON para trabajar con este tipo de datos y también tenemos funciones si queremos hacer trabajo en el futuro o a veces podemos hacer estas funciones. Y hay muchos más, pero estos son unos de los más comunes. Ok, otra examen sorpresa. ¿Cuál de los siguientes no va a darte un error? A, B o C. Tienen un minuto. Ok, voy a parar la encuesta y así pueden ver los resultados. Bueno, parece que fue B, más piensan que era B. Ok, vamos a hablar de eso. Primero, tenemos A y lo que estamos usando es tratando de crear un objeto usando un objeto literal. Pero aquí tengo el operador de asignación en PLSQL. Obviamente eso no va a funcionar. Con B, bueno, tenemos el operador de asignación para JavaScript, pero eso no es el sintaxis correcto para crear un objeto literal. Con objetos literales tenemos las combinaciones de propiedades y valores que están separados con los dos puntos. Entonces, la respuesta correcta es C. ¿Hay preguntas? Ok, continuamos entonces. Cuando estás trabajando con PLSQL, casi siempre van a usar una herramienta que pueden ayudarte. Es igual en JavaScript. En PLSQL tienen, por ejemplo, SQL Developer, puede ser Toad o PL SQL Developer. En JavaScript tenemos las herramientas del desarrollador de los navegadores web. Y cada navegador web va a tener sus propios
herramientas, pero yo pienso que los mejores son en Chrome. Entonces voy a mostrarles un poco sobre estos. Aquí estoy mirando a la página web de apex.oracle.com y lo que voy a hacer, una manera que pueden abrir las herramientas del desarrollador es hacer un clic derecha y seleccionar Inspect. Eso va a abrir las herramientas en la parte de elementos. Y lo que pueden hacer es buscar por el elemento que quieres cambiar, por ejemplo. Voy a cambiar este texto. Aquí tengo el texto, lo puedo cambiar a cualquier cosa que quiero. También puedo ir aquí para cambiar el CSS, por ejemplo, cambiar el color a rojo. Entonces, estos son uno de los dos partes importantes cuando estás empezando a aprenderlos, y el otro es el console. Y usando el console, esto es una área en que puedes, por ejemplo, practicar usando JavaScript fácilmente. Puedes, por ejemplo, declarar una variable, por ejemplo, test, y asignar un valor de value. Y cuando ejecuto este código, una pregunta, ¿estoy en una función? No estoy en una función, ¿verdad? Entonces estoy en el alcance global. Y sabemos que el window es el alcance global, entonces test está aquí y puedo ver el valor así. Puedes, por ejemplo, declarar funciones, ejecutarlos, y lo que van a hacer ahora es el taller práctico. Lo voy a mostrar aquí y vamos a poner el enlace en el chat otra vez, pero aquí está, van a llegar aquí. Y la página principal es para, si no tienen Apex, una cuenta, las partes aquí son para crear una cuenta en el Oracle Cloud, después crear una base de datos y después una workspace de Apex. Pero para módulo 1, los básicos de JavaScript, no vamos a usar un workspace de Apex. Entonces, no necesitan hacer esto, pueden ir directamente a módulo 1 JavaScript Basics. Y lo que van a hacer aquí es aprender primero cómo usar el console de los navegadores y después vas a usarlo para practicar con las variables, condicionales y objetos y funciones.